Bien, muy buenas tardes a todos. Le damos la bienvenida para esta reunión de predicación del Evangelio, eh, especialmente nuestras visitas. Usted, persona oyente, sea bienvenida. El mensaje que Dios ha preparado para usted, para su vida, Dios le ha traído a esta reunión. Es cierto que usted ha aceptado, pero es Dios antes que ha estado trabajando en su corazón porque tiene buenas noticias para usted. Para esta primera parte vamos a abrir, a leer el texto bíblico en el Evangelio de Marcos, en dos partes. Evangelio de Marcos, capítulo 10, eh, capítulo, capítulo 10, versículo 45. Dice así: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Repito, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Unos capítulos más atrás, en el capítulo 6, versículo 30, el texto dice así: entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Él les dijo: venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto, pero muchos los vieron ir y le reconocieron, y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Eh, por el momento aquí vamos a hacer una pausa. Este es el texto bíblico de la eh, alimentación, del milagro de la alimentación de los 5.000 que hace Dios por medio del Señor Jesucristo. Y lo que leímos primero es prácticamente la declaración de la misión, el propósito por el cual Dios envía a su Hijo Jesucristo a esta tierra. Dios envió a su Hijo para buscar y salvar lo que se había perdido, para rescatar, para venir, para dar su vida en rescate por muchos. Y Él nos dice, porque el Hijo del Hombre, el Señor Jesucristo, no vino para ser servido, sino Él, el Señor Jesucristo, para servir a nosotros, a la humanidad. Humanidad, somos una humanidad perdida, eh, por nuestro pecado que ofende a un Dios santo, hizo separación de ese Dios santo. Y por lo tanto, nosotros estábamos perdidos, extraviados, descarriados, siendo esclavos de nuestro pecado, cautivos de nuestro pecado, y Dios en su amor, en su misericordia, para reconciliarnos con Él, para volvernos con Él, envía a su Hijo Jesucristo. Y, y Él dice que Él vino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Y el Señor Jesucristo, para, para servir, Él se presenta, Él comienza a presentarse ante los suyos, ante su nación, ante su pueblo, la nación de Israel, a presentarse como el enviado de Dios, el Mesías, el ungido de Dios. Empieza a presentar lo que las profecías anunciaban de él. Dios había anunciado mediante la profecía que enviaría a el Mesías a buscar y a salvarnos. Eh, y el Señor Jesucristo comienza su predicación, comienza enseñando, comienza presentando su obra, su misión de rescate. Y para eso, ¿cierto? El Señor Jesucristo, del primer capítulo de Marco, capítulo 1, versículo 15, empieza a decir: el tiempo se ha cumplido, el tiempo que se ha cumplido, ya eh, y el reino de Dios se ha acercado. Es el reino de Dios que en la persona del Señor Jesucristo
desciende a la tierra, está entre lo suyo, entre la raza humana, eh, el cielo, todo el cielo desplegado en favor de nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros estábamos todos perdidos, condenados, extraviados en nuestros pecados y, condenados a un destino de un infierno, una condenación eterna. Pero Dios, en su amor, en su misericordia, ¿cierto? Envía al Señor Jesucristo, a su Hijo, y por eso que el reino de Dios se ha acercado, se ha cumplido el tiempo. ¿Y cuál es el mensaje del Señor Jesucristo? Arrepentíos y creed en el Evangelio. Arrepentirse de estar pecando, de estar ofendiendo a nuestro Dios, arrepentirse de ese pecado que ofende a un Dios santo, y creed en el Evangelio que el Señor Jesucristo viene a presentar. Y esa es la obra del Mesías: enseñar, predicar las buenas nuevas, las buenas noticias, y hacer las obras que Dios le preparó de antemano. Y empieza el Señor Jesucristo, vamos conociendo a través del relato de los evangelios, que el Señor Jesucristo empieza a enseñar, empieza a predicar, y empieza también en su compasión, en su amor, a hacer, había muchos enfermos, a sanarles a muchos, a todos cuantos venían a él. Entonces, ahí está el Señor Jesucristo mostrando la obra mesiánica, mostrando anunciando al Mesías, presentándose como el Mesías, el Salvador, el que venía a servir y a dar su vida en rescate por muchos. Pero eh, así como el Señor Jesucristo iba haciendo la obra para que todos fueran, confiaran en Él, creyeran en Él, creyeran en quien le había enviado a Dios, a su Padre, entonces algunos empezaron también a dudar, a ser incrédulos, pero el Señor Jesucristo no se desalentaba, seguía enseñando, seguía ahí. Entonces, incluso en este mismo relato, el Señor tiene hace un milagro, con la naturaleza también, y los discípulos se preguntaban, y, ¿quién es este? ¿Quién es este? Miraban con asombro, con incredulidad, que aún el viento y el mar le obedecen. Entonces despertaba esa interrogante el Señor, esa duda, pero el Señor Jesucristo seguía, continuaba con su obra de salvación, con la obra de salvación para poder alcanzar a todo y todo, eh, que darles perdón de pecados y vida eterna, y llevarlos a un encuentro de nuevo con nuestro Padre, con Dios. Pero así el Señor se continuaba en su obra de amor, en su obra de salvación, y él, cuando estaba enseñando, incluso en la sinagoga, muchos decían, ¿de dónde consiguió estas cosas? ¿De dónde saca estas cosas? ¿De dónde consiguió estas habilidades? ¿Y qué es esa sabiduría que le ha sido dada? ¿Y qué son estos poderosos milagros realizados en sus manos? Entonces, eh, había incredulidad, había resistencia, rechazo en las personas, y también en algún momento te preguntaron, ¿y no es este el carpintero, el hijo de María, hermano de Santiago, José, Judá y Simón? ¿Y no están aquí sus hermanas con nosotros? Y se ofendían a causa del Señor Jesucristo, nos dice. Pero el Señor Jesucristo es así. El Señor Jesucristo, en su amor, en su misericordia, continuó adelante, a pesar de, no se desalentó a pesar de este rechazo. Y aquí le vemos, en este relato, que el Señor Jesucristo va a hacer un milagro de multiplicación de los panes y los peces, alimentar, sirviendo a los pobres, los débiles, porque los vio como ovejas que no tienen pastor. Entonces dice, eh, entonces los apóstoles se juntaron con Jesús, le contaron todo lo que habían hecho, y lo que habían enseñado. Él les dijo: venid a nosotros aparte, un lugar desierto,
y descansad un poco. Están sus discípulos que también Él los mandó, los envió a enseñar, y ellos llegaron allí exhaustos, cansados. Entonces Jesucristo dice, vayamos a un lugar apartado a descansar. Y subieron a una barca y fueron a un lugar despoblado, pero las multitudes que le habían visto hacer sanidades y le siguieron por la ribera del río, y entonces los alcanzaron, y allí al Señor Jesucristo, cuando vio esta multitud, el Señor Jesucristo no se sintió mal, ni se sintió importunado, ni se sintió contrariado con la multitud, sino que al verlo, que es el Señor Jesucristo, tuvo compasión de ellos. Y lo primero que hace, dice que Él dice que el Señor los tomó y les enseñó. Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos porque eran ovejas que no tenían pastor. Y estas ovejas que no tienen pastor, pues son ovejas que están ahí débiles, descarriadas, propensas a ser cazadas por la fiera. Entonces, el Señor Jesucristo sí tiene compasión, y Él, como un pastor ama a sus ovejas, las cuida, son su sustento, las llama, las busca, las alimenta, y ahí está el Señor Jesucristo alimentándolo. Dice, y comenzó a enseñarle muchas cosas. ¿Y qué cosas le enseñaba? Le enseñaba lo del reino de Dios, le enseñaba la buena noticia, le enseñaba la venida del Mesías, la salvación. Y dice, pero cuando era ya muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo, el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada, despídelo para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan. Este milagro está en los 4 evangelios, y, y está en los 4 evangelios, y particularmente aquí en el Evangelio de Marcos hay un poquito más de detalles que los otros, que dan cuenta que cómo es la respuesta, la reacción de la gente, de los mismos discípulos. Entonces, cómo las personas, la gente, eh, están en peligros al ver y estar con el Señor, querer estar con el Señor Jesús, estar con Él y conformarse con solamente una provisión eh, temporal que el Señor Jesús le ofrece, y no la, la verdadera propósito, la salvación de sus almas que el Señor Jesucristo vino a ofrecer. Entonces, aquí a los discípulos, ellos empiezan a mirar esto y empiezan a darse cuenta que empieza a pasar el tiempo y se hace tarde. Entonces ellos son muchos, y seguramente ellos también tenían hambre, y dice, despídelo para que vayan a los campos y aldeas y compren pan. Entonces, con mucho respeto y con aparente compasión, los discípulos le piden a eso al Señor Jesucristo. Pero el Señor Jesucristo, ¿qué les dice? Dad, dadle vosotros de comer, dadle vosotros de comer. Ellos le dijeron que vayamos a comprar pan con 200 denarios y les demos de comer, pero ahí ellos pudieron haber tenido otra reacción, la reacción de confiar en el Señor Jesucristo. Pues darle vosotros de comer, si el Señor Jesucristo los había mandado a una misión, los había mandado sin dinero, sin ropa, sin comida, y la misión fue exitosa. Entonces el Señor Jesucristo tenía la autoridad, el poder para proveerles todo lo necesario. Pero ellos dijeron, nosotros que vayamos y compremos por 200 denarios, mucho dinero. ¿Y de dónde? Entonces le dijo, entonces ellos siempre razonando lógicamente, razonando como hombres terrenales. ¿Y por qué pasa eso? Porque muchas veces es porque nosotros podemos tener muchas buenas intenciones, pero nuestro corazón es pecaminoso. Si hay pecado, ese pecado se manifiesta en pensamiento, en algunas acciones,
porque no hay una confianza, una fe, una fe viva para con el Señor Jesucristo. Está nuestra opinión, está nuestro razonamiento, pero eso es lo que demuestran los discípulos. El Señor Jesucristo entonces reacciona y le dice, ¿cuántos panes tenéis? Y verlo. Y al saberlo dijeron 5 y 2 peces. Y el Señor Jesucristo, para el Señor Jesucristo y para para el reino de Dios es más que suficiente. Es más que suficiente lo que ellos dicen. Entonces el Señor Jesucristo le dice, les mandó que hicieran recostar a todos por grupos sobre la hierba verde, sobre la hierba verde. Allí estaban ellos en un lugar lejano, el Señor Jesucristo estaba allí eh, a- eh, ocupado en darle lo que necesitaban, de cubrir las necesidades estas personas, de estas multitudes hambrientos, y el Señor Jesucristo tomó los 5 panes y los peces, y los 2 peces, levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes y dio a los discípulos para que pusieran delante. Levantando los ojos al cielo, una actitud de oración a nuestro Dios, a nuestro Padre, que es el que da las buenas dávidas, del cual proviene la bendición, la salvación, y levantando los ojos al cielo, bendijo, partió los panes, el pan partido, antes, antes de la multiplicación y de la bendición, de que todo gozaran de esta provisión. El pan tenía que ser partido, los panes, y los dio a los discípulos para que pusiesen delante, y repartió los peces entre todos, los 2 panes y los 2 peces, que solamente eran pescado asado. Y ahí está, y dice que entonces todos ordenados en grupos, allí recostados en la hierba, eh, eh, ahí comieron, y hubo abundante provisión, y estuvieron ellos, ¿cierto? Incluso 12 cestas llenas, y lo que sobró de los peces, y lo que comieron eran como 5.000. Qué abundancia, qué gozo para ellos, qué bienestar el que el Señor Jesucristo haya, eh, haya provisto de todo lo que ellos necesitaban para sus necesidades básicas de alimento. Entonces allí está el Señor Jesucristo, pero esto eh, que es un milagro, una provisión maravillosa para ellos, para su cuerpo, para su vida, para sus necesidades, ¿cierto? Ellos se quedaron con ese provisión material, con ese bienestar material, y no, el Señor Jesucristo tenía preparado, lo estaba preparando para algo más elevado todavía espiritualmente, para la salvación de sus almas, para que ellos le recibieran, le reconocieran como el Mesías, como el Salvador, como el que iba a dar su vida en rescate por ellos, y ellos se quedaron allí. Entonces, persona amada, amiga también, eso puede estar pasando contigo, porque a lo mejor tú sientes que tienes bendiciones, y das gracias a Dios, pero el Señor quiere la salvación de tu alma, porque si no, tus pecados no son perdonados. Si no recibes al Señor Jesucristo como Señor y Salvador, esas son provisiones temporales. Es comida que perece, dijo el Señor Jesucristo. Incluso a los discípulos dice que, más adelante dice que el Señor Jesucristo les dice, les reprocha que ustedes no entendieron las señales de los panes, porque sus corazones estaban endurecidos. Y este evangelio también, este relato también aparece, este milagro en los 4 evangelios, y en el evangelio de Juan el Señor Jesucristo lo explica más claramente. Y esto es lo hermoso y lo perfecto de la palabra de Dios, que hay 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan.
y los cuatro muestran un aspecto perfecto del Señor Jesucristo y se complementan y forman una unidad perfecta, una armonía y una perfección divina. Es como un cuadrado que tiene sus lados perfectos y así es el Evangelio. Entonces, acá en el Evangelio de Juan, capítulo capítulo 6, el Señor Jesucristo, él dice claramente, cuando la gente en otra ocasión, más adelante, busca de nuevo al Señor Jesucristo, busca del Señor y le encuentran y le hallan. Y les dice el Señor Jesús, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciaste. Comiste el pan y os saciaste, por eso me buscáis, por más comida. Y el Señor le dice, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Esa es lo importante. Buscarme, pero por la vida eterna, por la comida que a vida eterna permanece. Y el Señor Jesucristo les dice claramente, dice Evangelio 6, Juan 6:51, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Yo, el Señor Jesucristo, Él dice, yo soy el pan vivo. Aquí estoy. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Palabras de vida eterna, palabras de vida. Y, y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo, ¿cierto? El pan que yo daré es mi carne. Ahí está el pan. Ahí está el Señor Jesucristo con el milagro. Quiere llevarnos de lo terrenal, de lo material, pero para llevarnos al cielo, a lo espiritual, a lo espiritual. Eh, y el Señor Jesucristo dice, el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida. Y el Señor Jesucristo vuelve a decir, ¿cierto? En el versículo 35, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree nunca tendrá sed jamás. No tendrá sed jamás. El que a que me viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Yo soy el pan de vida, pan de vida. Entonces, él también debatían con el Señor Jesucristo, siendo tan claro todo, que ellos, los israelitas, decían, nuestros padres comieron el maná en el desierto cuando fueron sacados de Egipto. Entonces el Señor Jesucristo tiene que decirle, ellos, eh, ellos sus padres, comieron el pan, el maná y murieron, con el pan y murieron. Pero el que coma este pan de él, ¿cierto? Vivirá eternamente. Y el Señor Jesucristo aquí se muestra como el pan que da vida, el pan, yo soy el pan vivo. Y nosotros entendemos bien que lo del pan, porque el pan, para hacer pan, ¿cierto? Hay que, el- usualmente, comúnmente se hace de harina, ¿cierto? Y de la harina viene del trigo, y el trigo tiene que ser molido para que sea harina. Y el Señor Jesucristo dijo, ¿cierto? Que si el grano de trigo no cae a tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Si muere, lleva mucho fruto. Y el Señor Jesucristo, Él, el Señor Jesucristo fue a la cruz, y allí en la cruz Él fue molido por nuestros pecados, ¿cierto? Él fue despreciado, deseado entre los hombres, decía la profecía. Nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios, abatido, ¿cierto? Más el herido fue por nuestras rebeliones,
nuestras rebeliones, que se rebelaban contra Dios, molido por nuestros pecados, ¿cierto? Pero el Señor Jesucristo allí, Él ocupa en la cruz el lugar, el pan vivo. Ahí el Señor Jesucristo había de ser el rescate por mucho, el rescate, porque allí Él ocupa el lugar del pecador. Él nos sustituye el lugar que debe ocupar, debemos ocupar todos, cada uno de nosotros. Eh, yo, tú, persona amada, ahí está el Señor Jesucristo. Él vino a dar su vida en rescate por muchos, y ahí está en la cruz dando su vida en rescate. Rogamos que tú creas que el Señor Jesucristo murió por ti, ocupó tu lugar, pagó Él lo que tú debías, lo que yo debía, Él lo ocupó. Él murió, y con eso el Señor, con eso eh, Dios aprobó esa obra de salvación, esa obra de rescate, porque el Señor Jesucristo estuvo muerto, pero Dios le resucitó con poder y gloria, con poder y gloria, y su resurrección es la garantía. Entonces, el Señor te invita a alimentarte de las palabras de vida eterna. Él es la palabra, y Él tendrá abundantes, pero riquezas espirituales, no cosas temporales, las riquezas espirituales. Esas son las que permanecen para siempre. Que el Señor añada bendición a los puestos, y que recibas al Señor Jesucristo como Señor y Salvador de tu vida, como el Señor Jesucristo predicaba: arrepentidos, arrepentidos de tu pecado, y creed en el Evangelio de Dios, salvación. Que Dios añada bendición a los puestos. Muy bien. Muy bien. Es un agrado predicar el Evangelio. El mensaje que no es nuestro, el mensaje que nace en el corazón de Dios para pecadores absolutamente inmerecedores de cualquier favor divino. Pero la gracia de Dios nos tiene aquí. Y entonces usted puede oír, los creyentes también, todos los que estamos aquí, 41 por lo menos hay, podemos disfrutar la palabra de Dios, que tenemos la libertad de hacerlo, por supuesto. Muy bien, quiero hablaros de una esperanza equivocada. Quiero hablaros de un llamado de atención que es necesario. Quiero hablaros de la gran necesidad de los padecimientos de Cristo. Y si el tiempo nos alcanza, de la gran necesidad que la palabra de Dios sea conocida para finalmente ver el resultado. Muy bien. Número 1, una esperanza equivocada. Una esperanza equivocada. La Biblia habla de personas que no tienen esperanza. Y también habla de los que sí tienen esperanza. Así que los seres humanos pueden dividirse, o podemos dividirnos también de esa manera: los que tienen esperanza y los que no tienen esperanza. Ahora, usted puede tener esperanza de que a lo mejor mañana va a ser un día más lindo, porque, y no tan solo es una esperanza, porque aparece por ahí en los pronósticos que mañana no tenemos lluvia. Pero eso no tiene tanta importancia a lo mejor. Quizás la esperanza suya que mañana le vaya muy bien en algo, que a lo mejor tiene algún proyecto y tiene una esperanza. La esperanza es algo que creemos que va a suceder. Los creyentes en Cristo tenemos una esperanza que por un tiempo estuvimos predicando y le hemos llamado la esperanza, la bendita esperanza. La bendita esperanza que Cristo viene a buscar a los creyentes, a todos los que han creído en Él. Viene el Señor a las nubes y se llevará a todos los que han creído en Él. Esa es nuestra esperanza. Nuestra esperanza es estar toda la eternidad con Dios. Nuestra esperanza es partir de este mundo, ya sea la muerte o ya sea que Cristo venga, salir de este mundo que es pasajero. Usted y yo somos seres eternos que no dejamos de existir al morir. Que la persona que ocupó un cuerpo por tantos años en esta vida, y de repente esa vida ya no está,
y el cuerpo se queda sin esa vida, se ha quedado sin esa persona. El creyente, que el hombre y la mujer, el creyente en Cristo, creyó que Cristo murió por sus pecados, por nuestros pecados en la cruz del Calvario. El que ha creído esa verdad, que es una verdad de Dios, esa persona tiene la esperanza de que al partir de este mundo partirá a estar con Cristo, lo cual, dice el apóstol Pablo, es muchísimo mejor. El apóstol escribe desde la cárcel, dice, y ve próxima la muerte y dice, bueno, yo quisiera partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Quisiera partir y estar con Cristo. De la esperanza, el pasaje que he tomado, no lo voy a leer todo porque es largo, es el día, eso es algo que sucedió cuando el Señor resucitó. Un día como hoy, domingo, bien temprano por la mañana. Él ya no está, él vive. Como dijeron los ángeles, aquel grupo de mujeres que fueron al sepulcro a ungir el cuerpo del Señor, se encontraron que la tumba está vacía y encontraron que en la entrada hay un par de ángeles. Son seres celestiales. Nunca hemos visto ángeles, pero son seres espirituales que Dios creó para su servicio. Son mensajeros. La palabra ángel significa mensajero. Y ellos tienen un mensaje para las mujeres. Primero preguntan, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí. Ha resucitado, como dijo. Ha resucitado. Cristo murió por nuestros pecados, dice el Evangelio. Fue sepultado. Resucitó de entre los muertos. Ahora está en el cielo, porque 40 días después él ascendió al cielo y se ha sentado y está sentado a la diestra de Dios el Padre. Ese es nuestro Salvador. ¿De quién es? ¿De todos? Si usted nunca ha creído en él, no es su Salvador. No, para nada. El día que el Señor resucitó, iban dos discípulos camino a una aldea cercana como a 11 kilómetros de Jerusalén. Así que van saliendo de Jerusalén y van caminando los dos, van conversando algunas cosas y se acerca el Señor, pero ellos no saben que es el Señor. No, el Señor no se ha querido revelar a ellos. El Señor aparece ante los ojos de ellos como un extraño, como un forastero. Tú eres el único forastero, le dijeron, que no sabe las cosas que han sucedido. Mire cómo le llaman, forastero. Cristo no es un forastero a mi vida. No, 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 no. No es forastero. No es un desconocido. Le conozco. No le he visto nunca, pero le conozco a través de su palabra revelada, a través de la palabra de Dios, la Santa Biblia, porque en la palabra de Dios, Cristo está revelado y Cristo es mi Señor y Salvador. No es un desconocido, no es un forastero. Para ningún creyente que me escucha es un forastero. Pero estos dos van ahí, el Señor se acerca y les dice, les pregunta algunas cosas, les pregunta por qué es tan triste y ellos, después de decirle algunos detalles, finalmente le dicen en el versículo 1, yo solo recogí parte de los versículos, y le dicen al Señor, nosotros esperábamos que Él era el que habría de redimir o había de redimir a Israel. Pero ya han pasado 3 días y le dan más detalle y esto no ha ocurrido, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la esperanza de ello? Es una esperanza equivocada. Porque el Señor, cuando vino, no vino exclusivamente por Israel. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. En los planes de Dios, la redención de Israel es aún futura. Pero ellos tenían esa esperanza. Querían salir de qué, en qué están pensando el pueblo judío y aún aquellos que seguían al Señor. Seguían pensando en qué. Estaban pensando, creyendo que el Jesús de Nazaret a quien ellos seguían era el Cristo
y venía, por tanto, siendo el Mesías prometido en el Antiguo Testamento, venía para salvar a Israel del yugo romano. Nunca le vieron como un Salvador que perdona pecados, pero el Señor vino a eso. Él vino a salvar, Él vino a buscar, salvar lo perdido, hombres y mujeres que jamás han creído en Cristo, sea judío o sea gentil. Así que puede ser que usted no tenga esperanza, no tenga esperanza. Es posible que usted no tenga esperanza. O es posible que usted tenga una esperanza equivocada, una esperanza que no tiene base divina, que no tiene base de Dios. Es posible. Yo no sé. Dios le conoce. Dios conoce su corazón. Él sabe si usted ha creído en su Hijo. Solamente Él lo sabe. Y usted. Así que, si nunca ha creído en Cristo, usted es una persona que no tiene esperanza. Podrá tener muchas esperanzas humanas. Podrá tener esperanza que la vida va a mejorar para usted, que va a tener mejor, etcétera, etcétera, pero estamos hablando de la eternidad. Estamos hablando de la eternidad. Y la esperanza bendita que tenemos es que esa eternidad estaremos con el Señor para siempre, por supuesto. Segundo, dice lo segundo que quiero llamar la atención, tiene que ver con un llamado de atención que hace el Señor. ¿Qué hace el Señor? Dice el versículo 26. Entonces Él le dijo, oh insensatos, insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Ese es un llamado de atención. ¿Quién lo hace? Cristo. No lo está haciendo Pedro. No, no lo están haciendo los apóstoles. No lo estoy haciendo yo. No lo hace la iglesia. No lo hace ninguna religión. Es el Hijo de Dios, el que va caminando con ellos. Para ellos es un forastero, pero este forastero les llama la atención y le dice, oh, insensato y tardo de corazón. El corazón era lo más íntimo, sigue siéndolo, era lo más íntimo del ser humano para el pueblo judío. El asiento de las emociones, de los deseos, el corazón. Y el Señor le está diciendo, habéis sido tardos de corazón. En realidad el problema vuestro, dice el Señor, el problema vuestro es que os habéis tardado para creer lo que los mensajeros de Dios enseñaron hace siglos atrás. ¿Cómo le llama a esos mensajeros? Profetas. El profeta es el hombre que habla de Dios al pueblo. El sacerdote en el pueblo judío era el hombre que llevaba o hablaba del pueblo a Dios. Pero el profeta no, el profeta traía mensaje de Dios para todas las personas. Y los profetas habían ya enseñado, no lo que ellos creían, no lo que ellos soñaron, no lo que ellos pensaron, no lo que a ellos se les ocurrió. Ellos enseñaron lo que recibieron de parte de Dios. ¿Y qué recibieron de parte de Dios? El Evangelio. Que el Hijo de Dios vendría a este mundo. Y este siervo de Dios, que es el Hijo de Dios hecho hombre, vendría a salvar a los pecadores. Sí, vendría a salvar los pecadores. Entonces el Señor, después de escucharles a ellos y ver cuán errados están, que no tiene la esperanza bendita, a estas personas los trata como personas que no han creído realmente todo lo que los profetas han dicho. La venida del Hijo de Dios estaba anunciada por los profetas. Dios se había preocupado de enviar mensaje tras mensaje, pero no, cuando lo vieron, no lo creyeron. Cuando lo vieron, lo crucificaron.
Lo rechazaron. No queremos que este reine sobre nosotros. Y le crucificaron. Así que el Señor les llama la atención. No sé si usted podría estar entre aquellos que aún permanecen sin creer. No es la primera vez que oye este mensaje. A lo mejor lleva muchos mensajes que han entrado a sus oídos y se fueron a lo mejor ya. A lo mejor no han permanecido en usted. Tal vez usted podría ser, yo no sé, usted podría ser calificado como uno que ha sido tardo para creer. Tardo para creer. ¿A qué esperar? Mañana puede ser tarde. En una hora más podría ser tarde. En 5 minutos más podría ser tarde. Hasta en un minuto más podría ser tarde. ¿Cuántas personas han partido así, de repente? Y nunca creyeron. Aunque que de niño algunos escucharon el evangelio, aprendieron el evangelio, saben lo que Cristo hizo en la cruz, pero no lo han creído. Tardo, el Señor le dice insensatos, tardo de corazón para creer, tardo de corazón para creer. Ese es un llamado de atención del Hijo de Dios para todo aquel que permanece con su corazón cerrado al mensaje de salvación. Tercero, el Señor les habla ahora de la gran necesidad de los padecimientos realmente de Él, del Cristo. Versículo 26. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas? Ahora el Señor les habla de la necesidad. No. La crucifixión no era algo que sorprendió a Dios. La crucifixión jamás sorprendió a Cristo. Él antes de ir a la cruz ya lo había anticipado a sus discípulos, que iba a ser rechazado y que iba a ser crucificado, pero que iba a resucitar. Se los dijo a ellos, se los enseñó a ellos. El pueblo, muchos escucharon aquello. Era necesario que el Cristo, el Señor le pregunta a estos dos, ¿acaso no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas? ¿Qué cosas? ¿La cruz? Sí. ¿Padecer lo que padeció, lo que significa una crucifixión romana? Sí. Pero es más que eso. Usted sabe, lo ha oído, es mucho más que eso. Eso es lo que los seres humanos vemos. Pero lo que no podemos ver es el corazón, la angustia del alma de Cristo, porque en Él están siendo cargados los pecados nuestros. Allí en la cruz del Calvario, Dios cargó en Él, dice el apóstol Pedro, Dios cargó en Él el pecado de todos nosotros. Por su llaga, dice el profeta Isaías, por su llaga fuimos nosotros curados. Era necesario. ¿Por qué era necesario? Porque tú y yo, siendo pecadores, estamos absolutamente incompetentes, incapaces, impotentes para hacer algo para que esos pecados sean borrados. Podría vivir cientos de años y jamás podrás limpiar tus pecados de una vida. Ni uno solo. Por eso Cristo padeció en la cruz. Y cuando habla que Él padeció en la cruz, estando en la cruz del Calvario, Él dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Fue desamparado. Se burlaban de Él. Si eres el Cristo, desciende de la cruz. Si Dios es tu Padre o si Dios te ama, bueno, que venga a salvarte. Antes de ir a la cruz, en la noche anterior, Él fue al huerto llamado Getsemaní a orar. Y oró con los discípulos
o los discípulos le acompañaron, 3 de ellos fueron un poco más cerca de él, pero él estaba orando. ¿Sabe lo que dijo antes de ir a orar? Mi alma está muy triste hasta la muerte. Mi alma, el Señor, el Hijo de Dios, está diciendo que su alma está muy triste. ¿Por qué? Y cuando está orando le dice a su padre, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y la voluntad del Dios Santo y del Dios justo era que el Hijo de Dios, llamado el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, tenía que padecer. Padeció por ti, padeció por mí, padece en lugar que el pecador merece. ¿Usted cree esta verdad? ¿Cuándo creyó en Cristo? No seáis tardo de corazón para creer lo que la palabra de Dios dice. El Señor está diciéndole a estos dos, está hablando de la gran necesidad de que el Cristo tenía que padecer y padeció. Padeció lo que nosotros no podemos entender. No, no. No sabemos lo que es ser desamparado de Dios. Solo Cristo lo sabe. Y por la eternidad en el infierno, millones van a saber lo que significa ser desamparado de Dios. Pero ahora disfruta de este privilegio, no solo de oír el evangelio de la gracia de Dios, sino de creerlo, que realmente Dios obra en tu vida, que tu corazón se abra, no para que siga cerrado a creer, sino que se abra para creer en el Hijo de Dios. Cree en el Señor Jesucristo. La Biblia, Dios dice, serás salvo. Dios perdonará todos tus pecados porque Cristo padeció por ello. Era necesario. Hay otra gran necesidad, en un punto más si queréis. Hay otra gran necesidad. ¿Sabe cuál es? Que las Escrituras, porque la base de nuestra fe es lo que Dios dice. Nuestra fe está depositada en lo que Dios dice. Y lo que Dios dice está escrito en el libro suyo. Se llama la Biblia. La Biblia es la infalible, inerrante palabra de Dios. La Biblia se escribió por Dios usando diferentes hombres a través de varios siglos para que usted conociera la verdad de Dios. Y entonces el Señor en el versículo 27 les enseña la palabra de Dios, que conozcan bien. Dice que el Señor se tomó el tiempo y por supuesto con la paciencia solamente de él, y empezó el Señor, les empezó a declarar. Eso significa interpretar. El Señor, como el mejor maestro que es, perfecto maestro, fue pasaje tras pasaje a través de toda la Biblia, el Antiguo Testamento que existía hasta allí, desde Génesis hasta Malaquías. Entonces el Señor empezó a enseñarle, les abrió el entendimiento, les abrió las escrituras y les fue mostrando cada pasaje, cada palabra que hablaba de él y de lo que padeció en la cruz por nosotros. Qué privilegio, ¿eh? Bueno, usted puede leerlo. Usted puede leer el libro. Usted puede leer la palabra de Dios. El Señor se tomó el tiempo pacientemente, amorosamente. Se toma el tiempo para declararle. Dice que les declaraba. El pasaje, el versículo 27 de Lucas 24, que he estado mirando solamente alguno, le dice que les declaraba lo que él decían. Lo que de él decían, pasajes, textos bíblicos o versículos bíblicos, capítulos enteros, partiendo de Génesis, le hablaría tal vez de Abraham cuando tiene que sacrificar a su hijo, pero Dios no lo permite después. Pero Cristo padeció
Él no fue librado de esa cruz. Él no fue librado de la muerte. Si él hubiera sido librado de la muerte, nosotros estaríamos en el infierno eterno, porque él ocupó nuestro lugar. Tenía que morir, tenía que padecer. Eso le está diciendo. No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas, no era necesario. ¿Necesario por qué? Por causa suya, por causa mía. Era necesario, fue necesario. Y finalmente, ¿cuál es el resultado de todo esto? Bueno, un viaje de 11 kilómetros de la aldea de Emaús, perdón, desde Jerusalén hasta la aldea de Emaús, más o menos, unos 11 kilómetros tal vez. Duraría algunas horas, no sé, un par de horas. Van conversando, ¿ah? No van corriendo, no van apurados, van conversando. Pero gran parte de ese tiempo, el Señor es el que les enseña, pasaje tras pasaje. Les va revelando aquellos pasajes de la Biblia que hablaban de Él y de lo que Él padeció por los pecadores. Llegan a Emaús, entran a una casa y estos dos invitan al Señor para que pase porque dice, ya es tarde, quédate con nosotros, ya es tarde. Y cuando están a la mesa para comer algo y da gracias por los alimentos, el Señor desapareció de ellos, desapareció de ellos. Y ahí ellos lo reconocieron cuando Él está orando. Reconocen que es el Señor, pero Él se va. Se fue, desapareció. Y entonces el uno al otro conversan. ¿Y sabe lo que dijeron? ¿No ardía nuestro corazón? ¿No ardía nuestro corazón cuando nos abría las escrituras? Cuando nos enseñó, cuando fue enseñándonos, abriendo las escrituras, ¿no ardía nuestro corazón? Ese es el resultado. Ese es el resultado que Dios busca. Que el corazón suyo arda de gozo, de gratitud, de satisfacción por haber encontrado la salvación de su alma. No sería un gozo, el gozo más grande. ¿No querría usted tenerlo? Saber que sus pecados Dios los borró todos porque su Hijo pagó el precio. ¿No es un gozo? Un gozo infinito, un gozo inexplicable a veces, un gozo que nos cuesta describir, de que la eternidad estaremos siempre con nuestro Señor, que no habrá castigo eterno para nosotros. ¿Para quiénes? Para los que creen. No sea tardo para creer. No sea tardo para creer. Ahora mismo, mientras oramos luego, usted puede tener su propia oración. O si quiere ir a su pieza a algún lugar, medite lo que ha escuchado. Hay creyentes y no creyentes, hay salvados y hay perdidos. Hay los que han sido borrados, a quien Dios ha borrado todos sus pecados, porque Cristo pagó el precio, pero hay otros que siguen teniendo toda la carga de esos pecados porque jamás han creído en el Hijo de Dios. ¿Cuál es el mensaje divino? Bueno, ya lo cité, cree. El Señor dijo a estos discípulos, tardo de corazón para creer. No sea tardo de corazón para creer, al contrario, ya sabe lo suficiente. No necesita saber más. Ya sabe que usted es un pecador que merece la condenación eterna. Ya sabe que hay un Salvador dispuesto. Hay uno que vino a morir para salvar a los pecadores. Por tanto, vino también por usted. Usted lo sabe. Usted sabe que hay una condenación eterna para el que rechaza a Cristo. Usted sabe que hay una salvación eterna, el cielo, para los que creen en Cristo. ¿Lo sabe? Pero no lo ha creído. Por tanto, le pedimos, le rogamos que crea el mensaje de salvación, que crea en el Hijo de Dios,
porque entonces sí, será salvo, será hijo de Dios, perdonado por el Dios eterno. Vamos a orar. Padre nuestro, te damos gracias, Señor, por tu Hijo. Tú lo enviaste a este mundo. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Señor, tú conoces todas las personas que han estado escuchándolo, que han estado escuchando el mensaje, que han escuchado muchas veces. Tú sabes si realmente lo han creído este mensaje. Señor, tú que conoces todo de nosotros. Te rogamos que tú solamente puedes convencer a las personas de su condición en la cual están. Una condición lejos de ti, pero tú quieres que sean salvos. Oramos por esas personas para que crean en Cristo y así sus pecados serán perdonados. Te damos gracias, Padre bendito, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.